ver con Fabiola Llanes. Exactamente, y con esta denuncia de violencia de género que empezó a conocerse el día domingo, pero que ayer finalmente empezó a trascender mucho más en esta declaración que tuvo frente a Ercolini a través de un Zoom a las 12:10 del mediodía, donde presentó finalmente una denuncia, porque todo era, por supuesto, una convocatoria del juez hacia ella, tras haber encontrado en un celular de la secretaria de Alberto Fernández un chat donde ella contaba y mostraba en imágenes la golpiza que había recibido. Cuando le ofrecieron hacer la denuncia, ella primero dijo que no, finalmente ayer lo hizo. Una declaración que duró tan solo 9 minutos. ¿Por qué? Porque en realidad ella, a medida que iba avanzando, explicando qué era lo que había sucedido, se descompensó. Entonces, hasta ahí llegó, pero prometió que tenía absolutamente todo documentado, que ella tiene fotografías, tiene conversaciones, tiene también audios que ha recibido del expresidente, donde cuando el día domingo él se entera que podía trascender todo, él empieza a hostigarla de una manera que ella dice es psicología terrorífica. Es la psicología del terror, porque amenazaba con quitarse la vida. Frente a eso ponía un peso sobre mis manos, donde obviamente en pánico por lo que pudiera pasar con el padre de mi hijo, yo no me atrevía a denunciar. Pero claro, entendiendo que tiene un gran respaldo para demostrar todo lo que ella estaba contando, es que se animó. Hay que entender que en una denuncia de violencia de género siempre la víctima tiene que tener sus tiempos. No todos tienen los mismos. Esta mujer ha atravesado muchísimos y muchísimos meses de calvario, porque incluso queda a la vista que este pedido de ayuda había llegado mucho antes, cuando conversa con María, la secretaria de Alberto Fernández, que es lo que termina viendo el juez Ercolini, y que ella le dice: ¿qué hago con esto? La respuesta de María fue: te pido por favor que no cuentes que me lo dijiste. Y ahí decidió callar el tema. Tiene que ver, obviamente, con una instancia de poder que en ese momento quien representaba la figura de un presidente de la nación ejerce no solamente con quien era su mujer hasta poquito después de la pandemia, y que después incluso no dejó que se separara de manera, te diría, física, porque ella quería divorciarse, él, entendiendo que estaban en plena campaña, le pedía que no, y lo único que pudo hacer fue mudarse a la casa de servicio que reside justamente dentro de Olivos. Todo esto ella lo tiene documentado, asegura que puede mostrar todo, y por eso es que hace unos minutos nada más se conoció la noticia de que es convocada, por supuesto, a una testimonial, donde va a tener que certificar y mostrar todo lo que ella tiene. Hasta ahora es solo una foto. Es muy interesante el tema de la foto, porque no es algo que ella presenta, sino es algo que descubre el juez. Esa foto, como es un celular que está siendo peritado por la justicia, fue peritada y se puede determinar el horario, el origen, se puede determinar todo. Ese paso, que en muchas instancias suele tardarse después de una denuncia, ya está hecho. Entonces están un paso más adelante. Ahora tendrá que entregar su celular también para poder cotejar el resto de la información que dice tener. Alberto Fernández, refugiado acá en Puerto Madero, es el departamento donde reside, donde residió durante los últimos 3 años, incluso también con Fabiola y con su hijo. Lo único que hizo fue expresarse con algunos pocos periodistas en conversaciones íntimas y a través de una carta donde asegura que la justicia va a poder descubrir que esto es mentira, y que él tiene también manera de demostrar su inocencia, y que en realidad, y esto es lo que le comentó a los periodistas también muy allegado a él estaba siendo extorsionado por Fabiola. Por supuesto, hay mucho ahora que cotejar, hay que tratar de entender que en el medio hay un niño que tiene poquito más de 2 años, que Fabiola también cuenta en este relato que la violencia viene de mucho antes, incluso cuando estaba embarazada. Habla de cachetazos, gritos y patadas. Para entender un poco más también la situación familiar, y entendiendo que hay un menor muy chiquitito aquí en el medio, y también es importante entender si esta violencia psicológica que se ejercía sobre su mamá pudo haber llegado a él y qué va a pasar de ahora en más. Tenemos en línea ya a la doctora Amelia Duranti, que nos va a aclarar un poco la situación de aquí en más que puede llegar a suceder, entendiendo que hay una perimetral en el medio de cercanía. Obviamente no va a pasar porque él está, cuando hablo de él, hablo del expresidente. No puede salir del país, pero tampoco puede tener un acceso tecnológico. ¿Por qué? Por el hostigamiento. Doctora Duranti, buenas tardes, ¿cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mercedes? Muy bien. Queremos entender un poco de aquí en más, entendiendo que la violencia es denunciada por esta mamá, que pone también en palabras el miedo que siente por la vida de su hijo. ¿Cómo queda esta relación con el niño? Bueno, por lo que pude ver de la resolución judicial que sacó el juzgado del doctor Ercolini, Sí. la propia señora, en el mismo momento, en la audiencia en la que insta la acción penal en contra de el señor Alberto Fernández, manifiesta que no se opone a que continúe manteniendo vínculo con el niño Sí. a través de medios telefónicos mediante el teléfono de su madre, es decir, de la abuela del menor. Sí. En principio, el derecho de contacto del menor, la resolución judicial lo está manteniendo, sin perjuicio de que ha sido excesivamente rigurosa respecto de la protección de la denunciante, es decir, de la señora Yáñez, Sí. pues le ha impuesto al señor Fernández todas las posibilidades que la ley le arbitraba, es decir, la restricción perimetral de cercanía, la perimetral de contacto a través de medios telemáticos, Sí. la prohibición de salir del país. El tema estará en la voluntad que tenga el señor de mantener el contacto con el niño y de cómo se vayan desarrollando esas comunicaciones de contacto, porque ante la menor situación que ponga en riesgo al niño, esa medida puede ser revocada o revista eventualmente por algún tribunal de familia, porque también hay algunos elementos que va a haber que empezar a analizar y a desbloquear a partir de ahora, porque hasta hace poco menos de 8 meses el centro de vida del menor y el domicilio era la República Argentina. Claro. Hoy el centro de vida del menor es España, con lo cual vamos a tener que activar varios protocolos de colaboración internacional respecto de todas las medidas que se vayan a tomar. A ver, y si él quisiera tener una posible visita con su hijo, entendiendo que él no puede salir del país por el momento, ¿cabe la posibilidad de que vaya un familiar cercano o alguien de confianza mutua para que traiga al niño a Argentina? Yo no creo que vaya a plantear ninguna situación de querer ver el niño aquí en Argentina, porque de plantearla el tribunal, cualquier tribunal, incluido un tribunal de familia, Sí. Puede decir, señor, usted el derecho de contacto lo tiene garantizado a través de las videollamadas con el teléfono de la abuela del menor. Eventualmente, si lo planteara, también la señora Yáñez puede oponerse, Sí. atento a que ella misma manifiesta en la denuncia que tiene temor por su vida y por la de su hijo. Es un tema muy delicado, siempre los temas que incluyen la violencia. Es la primera vez que hablamos de una denuncia hacia un presidente, porque de hecho hemos nombrado en casos de corrupción a muchos políticos, pero esta vez sorprende tener que hablar de violencia de género y que una persona se haya animado finalmente a ponerle voz a esta denuncia. Incluso te cuento, Amelia, que ella pidió un cambio de custodia porque la persona que está ayudando en la seguridad a ella, su mamá, que es la que acompaña allí en Madrid, es una persona íntima y de confianza del expresidente y que ella asegura también esta persona la hostigó como para que no salga a denunciar. Ahora, Alberto Fernández, y te saco un poquito del eje del niño, dice tener también pruebas para garantizar su inocencia. En este caso, la víctima puede mostrar a través de imágenes, audios que Fabiola Yáñez asegura tiene en su teléfono. ¿Qué puede demostrar él para contar que es inocente? Él puede manifestar su inocencia y decir cualquier barbaridad que se le ocurra, como ese comunicado de tan corto vuelo que hizo. Sí. Pero acá hay una prueba que es fundamental y es la siguiente. Vos sabés que hoy, gracias a todo lo que nos dejó la pandemia, los teléfonos pueden periciarse a distancia. Sí. Y mediante una audiencia telemática que ordene el juzgado o la fiscalía interviniente, la señora Yáñez, estando en España conectada a una computadora, puede entregarle todo el contenido que tenga en su teléfono celular para que la justicia lo pericie. Es decir,
puede transmitir todas las imágenes donde que ella considere que sean necesarias, o todos los documentos que ella considere que sean necesarios, para abonar la prueba de cargo contra el señor Fernández. De hecho, esto que ha ocurrido, vos decías, hemos escuchado hablar muchas veces de presidentes en denuncias de corrupción. Sí. Esto proviene de los mensajes que fueron tomados del teléfono de una persona que está imputada junto con Alberto Fernández en una causa de corrupción. Y que con mucho cuidado el personal que tenía a su cargo la realización de la pericia se lo informa en un informe reservado al juez federal. Sí. Porque aquí hay dos situaciones. Hay una que es la que están hablando todos los medios, que es la situación de la violencia de género, pero hay otra que es mucho más grave. Dos situaciones que son mucho más graves. Número uno, que esa violencia de género, si puede corroborarse la fecha exacta, como ya se han visto algunos chats que se han filtrado, que se puede corroborar fecha y hora exacta en que fueron enviados los mensajes. Sí. Ese delito de violencia de género estaba siendo cometido por un jefe de Estado en el ejercicio de su función. Y además hay otro elemento que si ustedes tienen por ahí la resolución que sacó el juzgado del doctor Ercolini, sí, se puede leer entre líneas que en la primera videollamada en la que le es recibida declaración a la señora Yáñez, dice, la citada expresó que en la audiencia anterior se le había solicitado que no inste la acción penal en contra de su presunto agresor. Sí. Con lo cual, el fiscal que ahora va a intervenir, que es la Fiscalía de Instrucción Federal número 6, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 6 de Instrucción, va a tener que interrogar a la señora Yáñez respecto de quién fue la persona que le insistió en que no inste la acción penal. Ahora, Amelia, claro. ¿Qué tal? Débora D'Amato te saluda. La consulta es la siguiente. Hola, Débora. Por supuesto que el agravante es que un jefe de Estado fue el que instó y además, luego de pedir que todos nos quedemos en casa, con todo lo que eso significaba, quizás en ese momento también muchas mujeres fueron víctimas de violencia, encerrados en sus casas sin poder evadir al agresor porque el país pedía que esté encerrado en sus casas. Este es un tema que se descubre y se actúa de oficio inicialmente, no es que ella denuncia, ella estaba siendo, ponele, amenazada, pero el juez termina viendo por otra causa. Creo que ahí tiene como un poco más la derecha en cuanto a la veracidad de lo que viene después. Sí. El tema es que en un primer momento ella le manifestó al juez que no iba a instar la acción penal y la causa se había archivado y había quedado como un legajo reservado. Claro. La primera comunicación que ella tuvo con el juzgado federal fue el 26 de junio. Y estamos hablando que el día 6 de agosto, es decir, 2 meses y medio después, recién se anima a decir la verdad. Y según tengo entendido, ella se comunica vía WhatsApp con el juzgado del doctor Ercolini porque le había quedado agendado en su teléfono, claro, el teléfono del que le hicieron la videollamada. Claro. Exacto. Y cuando la secretaria de Ercolini escucha lo que la señora Yáñez manifiesta, le hace escuchar al juez y automáticamente eso se convierte en una audiencia telemática, sí, donde la señora insta la acción penal. Ahora, Amelia. Sí. No, termina que después te pregunto lo que te quería preguntar con respecto a la criatura. Yo creo que hay elementos importantes. Creo que las presiones que ha sufrido la señora Yáñez en este último tiempo han sido terroríficas, como para que ella se anime a denunciar. Y creo que eso fue lo que la ha impulsado a salir del temor que le infunde su agresor, ¿no? Yo recién escuchaba a Mercedes que te hablaba de la criatura y la posibilidad de una vinculación que no te garantiza, por supuesto, que él no haya ejercido nada contra la criatura, pero digo, es muy chiquito como para que un tercero viaje y traiga a una criatura de 2 años, que seguramente por eso, debe haber vivido más de una situación fea. Justamente lo que yo le decía a Mercedes es que la señora dejó claro en la audiencia telemática que tuvo en la causa penal que no se opone
a que siga manteniendo contacto con el menor a través de videollamadas efectuadas al teléfono de la abuela, o sea, de manera virtual. Con eso, cualquier planteo que vaya a pretender hacer el señor, el derecho del régimen comunicacional lo tiene garantizado. Y no creo que ningún juez, en su sano juicio en la República Argentina, siendo una causa tan mediatizada, una situación tan complejizada, porque estamos hablando de una señora que sufrió durante más de 2 años encerrada en la Quinta Presidencial de la violencia de género de su pareja y sometiendo posiblemente al menor también. Entonces, bueno, creo que no va a haber ningún juez. Ahí quería volver. No va a haber ningún juez que firme algo así. Así nos hace sentir el sentido común, ¿no? Que no debería pasar. Pero quería volver a eso, a la corta edad que tiene este niño. En los casos donde las madres denuncian la violencia y donde te están contando en primera persona que durante el embarazo también sufrió esa violencia, ¿qué hace la justicia en estos casos donde son tan chiquititos, que tienen 2 años como para entender si fue violentado ese niño que no puede expresar con palabras lo que vivió? ¿De qué manera se trabaja? Es muy complejo porque normalmente cuando se trabajan estos temas, cuando tienen un poquito más de edad, se utiliza la cámara Gesser, la pericia psicológica. En este caso, que el chiquito es prácticamente un bebé, 2 años, no puede expresarse, es bastante complejo determinarlo, pero generalmente lo que se hace es garantizar un medio que tenga seguridad del niño y que el presunto agresor tenga un medio que pueda ser controlado, porque de hecho el contacto por videollamada garantiza de que el niño no va a ser violentado ni va a ser expuesto a ninguna situación de violencia, porque siempre va a haber un adulto del otro lado controlando el contenido de la videollamada, y ante la mínima situación de violencia, obviamente el adulto va a cortar y va a suspender el régimen comunicacional. Muy clara, Amelia. Muchísimas gracias por esta comunicación. Seguramente esto recién empieza y nos volveremos a comunicar para entender un poco más de la parte legal. Gracias. Bueno, un beso, chicas. Buen programa. Yo me quería tomar un minutito, Omer, porque básicamente hablamos de la gravedad que tiene que ver con que un jefe de Estado haya cometido violencia de género, un hombre que se amparaba en el colectivo feminista para enviar un discurso absolutamente contrario a lo que él ejercía en su casa. Yo recién hacía referencia de la cantidad de mujeres que vivían con sus agresores y que él pedía que nos quedemos en nuestras casas, independientemente de él hacer lo que hizo con la bendita y conocida foto por todos. La gravedad, la cantidad de femicidios que ocurrieron a raíz de estar encerrados con su agresor. Y un detalle que no creo que sea menor, y con esto no quiero profundizar mucho más, pero dejarlo claro. Yo creo que todos los argentinos vimos desde mi querida Fabiola violencia hacia ella y hacia nosotros. Esa carta echándole la culpa a su mujer por esa reunión fue mucho más violenta que todo lo que vino después, riéndose de todos nosotros los argentinos y de su propia mujer. Una mujer que, además de sufrir violencia de género, sufría el acoso mediático con respecto a comparaciones con la ex primera dama anterior y todo lo que tenga que ver con su físico y con su imagen. De verdad es muy valiente de haberse animado, más allá de que no fue la que hizo la denuncia inicial. Es muy valiente, habiendo dejado pasar un tiempo, animarse a pedir ayuda ante la justicia, más allá de que todo surgió a raíz de un estudio que tiene que ver con una denuncia por corrupción. Gracias, Mechi. Así que toda la larga se sabe. Aquellos que le exigen más al colectivo feminista que al Estado, estaría bueno que entiendan que gracias a la unión de las mujeres este tipo de denuncias existen. Falta muchísimo camino por recorrer, pero entender que esta mujer es víctima y que tiene una criatura de 2 años y que es hora de que ya deje de pasarla mal.